Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es: ¿por qué la iglesia debe cultivar una mentalidad saludable sobre el dinero? Bajo la serie La iglesia y el dinero. Con ustedes el maestro Edwin Rivera Manso. Saludos y bendiciones, bienvenidos a una edición más de Iglesia.edu. Estamos ya en la tercera enseñanza de esta serie interesante que hemos titulado La iglesia y el dinero. Y hoy queremos hablar sobre la importancia de por qué la iglesia debe cultivar una mentalidad saludable en torno al dinero. Y quiero que una palabra importante es saludable. No hablamos de perfección, tampoco hablamos de alcanzar grados superlativos o que nunca tengamos la oportunidad de errar. Pero si nuestra mentalidad es saludable, vamos a poder ser efectivos en compartir un mensaje discipular con nuestras congregaciones. Yo quisiera tal vez enfatizar en la palabra balance, porque podemos pecar por el exceso o el defecto. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de exceso, es el sobreénfasis que establecen algunas congregaciones sobre el tema del dinero. Y muchas veces esto termina rayando en la manipulación, en la presión y el chantaje. No queremos acercarnos a ello, pero tampoco queremos pecar por el defecto. Entonces, no hablar del tema simplemente para dejar a la gente en un vacío, en ignorancia o por el temor a las críticas. Ninguno de los dos efectos son saludables para una congregación adecuada sobre este tema. Tenemos que ir en el centro donde tenemos libertad para enseñar y lo hacemos con verdad y justicia. Mire, tal vez una opinión, un consejo de alguien que está fuera de un cuadro, de una situación de pareja, de una familia, que posiblemente está siendo abrumada o aquejada por un problema económico. Óigame, un consejo de alguien que esté afuera, que ve las circunstancias de otra perspectiva, puede ser extraordinario. Así que una iglesia con sabiduría financiera puede ser, mis queridos hermanos, una gran bendición para un mundo abrumado por el materialismo. Mis objetivos para esta lección son tres. Número uno, quiero reflexionar en torno a la adecuación, o sea, cuán adecuado es lo que enseñamos generalmente en torno a lo que es nuestra mentalidad sobre el dinero. Número dos, quiero establecer una perspectiva discipular y de sabiduría bíblica en torno al tema de las finanzas. Y número tres, vamos a abordar lo que yo digo, 4 indicadores, lo que señalo que son 4 marcadores de una iglesia que cultiva una mentalidad saludable en torno al tema del dinero. Y vamos a empezar de inmediato en esta lección que estamos desarrollando esta noche. Una iglesia que cultiva una mentalidad saludable sobre el dinero, número uno, cuando toca el tema del dinero, este forma parte del currículo educativo de la iglesia. Quiere decir que esta iglesia que trabaja el tema comparte con regularidad, con naturalidad, como parte de su enseñanza, hablar en torno al tema del manejo del dinero. Aprendí una vez de un excelente autor, se llama Robert Kiyosaki, escribió una serie de libros sobre manejo financiero y uno de ellos se llama Padre Rico y Padre Pobre. Y él dice que uno de los principales problemas por qué luchamos toda la vida con el manejo del dinero es porque el dinero y la forma en que lo administramos tiene que ver con la experiencia y lo aprendemos en casa y no en la escuela. Por eso nosotros podemos tener grandes personas que están instruidos en mucho conocimiento financiero, banqueros, empresarios, que pueden terminar literalmente en la quiebra, y podemos tener personas que tienen muy poca escolaridad y manejar con liberalidad y con prudencia las finanzas, porque quizás lo que han aprendido y el ejemplo que han visto ha sido mejor en su casa, ¿verdad?, que lo que han podido aprender. Así que cuando vemos en la vida de cada persona, la iglesia debe poder hablar de dinero con una mentalidad saludable, porque el dinero es uno de los principales competidores de Dios con el propósito del ser humano. O sea, podemos pensar en la lujuria, podemos pensar en la búsqueda de los placeres, pero no tenemos duda alguna de que el problema de las finanzas es, o el dinero, algo que compite con el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué tal si nosotros
en vez de concentrar todo lo que hacemos en la llamada semana de mayordomía o ese fin de semana donde queremos hablar de finanzas y quizás nadie viene porque piensan que le van a pedir plata, ¿por qué no hacemos algo más intencional? ¿Por qué no empezamos a utilizar en el programa y quizás en el evento matrimonial que alguno de las pláticas pudiera trabajarse sobre el tema de finanzas? ¿Por qué no tenemos algún espacio para charlas prematrimoniales con este tema? ¿Por qué no necesariamente juntamos a los empresarios de la iglesia para compartir con algunos otros temas con relación a las finanzas? ¿Por qué no hacemos algo con nuestra niñez y con nuestra juventud para poder hacerlo? ¿Se da cuenta? Cuando educamos, cuando hablamos de esto, tenemos una visión educativa y transformadora. Tenemos principios para transformar la vida de las personas. Número 2, se cultiva una mentalidad saludable cuando la iglesia se mueve en la dirección opuesta a donde va el mundo en torno al tema del manejo de sus finanzas. Mire, cuando nosotros miramos la Biblia hay una advertencia que nos da el apóstol Juan escribiendo en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, esto es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando uno piensa en lo que es el deseo de la carne, piensa en los impulsos y los apetitos de satisfacer nuestros deseos, y las finanzas juegan un papel importante en eso. El deseo de los ojos, lo que se mete en nuestro pensamiento por lo que vemos, y la vanagloria de la vida, esa vanidad que no conduce a nada. Dice el escritor, esto no viene de Dios, sino del mundo. Y es que es importante que nosotros sepamos que el Señor ya nos desafió en Mateo capítulo 6, versículo 24, del cual hablaremos un poquito más adelante. Nos dice que específicamente uno no puede vivir la vida tratando de agradar a dos señores, porque pues siempre terminará amando a uno o terminará odiando a otro. Nos dice, no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pero es interesante que la palabra que utiliza allí es la palabra mamón. Cuando usted lo busca en la nota al calce de la mayor parte de sus traducciones bíblicas, y cuando decimos la palabra mamón, es el Dios de las riquezas. Más adelante, cuando uno va viendo cómo evoluciona la traducción bíblica y las imágenes de la Biblia, mamón es visto como no solamente un dios, sino como un demonio que lleva a la gente a lo que es el pecado capital de la avaricia o la codicia además. Y es que realmente ese es el espíritu de lo que se enseña regularmente a donde va la corriente del mundo. Yo describiría que la corriente del mundo se mueve en tres direcciones. Siempre nos enseñan al egoísmo, o sea, yo quiero pensar en mí. Nos enseña el acaparamiento, yo lo quiero todo para mí. Y tercero, nos enseña el individualismo, yo voy a vivir solo para mí. Y cuando nosotros vemos esto, hemos visto ejemplos en políticos de nuestros países. Yo recuerdo un caso que siempre me ha marcado, por ejemplo, de las Filipinas, la familia Marcos, el pueblo en una miseria extraordinaria, y la esposa viviendo en una casa con una mansión con sobre 2,000 pares de zapatos, mientras gente se moría de hambre en la calle. O sea, ese tipo de acaparamiento, ese tipo de egoísmo e individualismo es el que muchas veces nos impulsa la corriente del mundo a vivir. Sin embargo, la iglesia va por otro camino. En vez de ese asunto del egoísmo, la iglesia nos enseña a dar. En vez de ese acaparamiento, la iglesia nos enseña a compartir. Y en vez de ese individualismo, la iglesia nos enseña a sembrar. Y eso tiene que ser parte del desafío a esta generación. Me gusta un proverbio que dice de la siguiente manera, lo quiero leer para usted y quiero que quede grabado en su corazón. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es necesario y ellos vienen a pobreza. Pero el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Por dicha razón, es importante que nuestra enseñanza y la mentalidad que cultivamos sobre el dinero se mueva en la dirección opuesta de la que se mueve el mundo. Creo que la iglesia y el mundo entero está esperando gente de fe que se mueva con principios como estos. Número 3, se cultiva una mentalidad saludable en torno al dinero, o un marcador de una iglesia que tiene salud en esta área, cuando la solvencia financiera de la iglesia es producto
de la disciplina y del manejo responsable del dinero. Esa palabra o esas palabras que acabo de frasear son importantes cuando es producto de la disciplina y el manejo responsable. Yo creo que es importante que podamos reconocer que la ofrenda o el diezmo o el manejo de las finanzas congregacionales requieren un nivel alto de integridad. Primero porque estamos presentando a Dios nuestras vidas a través de nuestras finanzas. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Estamos presentando en una vida de gozo, de alegría, de lo que el Creador nos da y lo presentamos como un acto de ofrenda y de alabanza a nuestro Dios, al dador de la vida, al que nos ha dado todo. Por eso, las personas que trabajan con ellos deben ser personas de adoración, deben ser personas de fe, deben ser personas de integridad. Mire, hay un dicho popular en la cultura latinoamericana que dice: la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino también parecerlo, en el sentido de que la integridad no debe estar en cuestionamiento en ninguna manera en el tema de cómo manejamos el uso de las finanzas, como decíamos, con disciplina y con un manejo cauteloso. Yo creo que es importante que el pastor, la pastora, la persona que está al frente de la congregación, sea un visionario, sea una persona de fe. Hay momentos donde la congregación se enfrentará a desafíos que requerirá el liderato de alguien que nos rete, que nos exhorte a tomar a veces pasos desafiantes, pero también esta persona tiene que estar acompañado con un grupo de personas solventes, maduras, que puedan también en su momento aportar el consejo sabio, que pueda ser esa comunidad visionaria que acompaña al visionario, porque recuerde que en la multitud de consejos está la sabiduría. Yo le diría que nuestro grupo, o en la medida que la iglesia va creciendo y maneja una mentalidad solvente, comenzamos tal vez con un equipo de tesorería, que son las destrezas de personas que van a contar, administrar. Pero en la medida que nuestro pecunio, el ingreso, va creciendo en la congregación, creo que tenemos que movernos a principios de contabilidad. Personas que ya puedan haberse preparado para ello. No solamente tienen el corazón, no solamente tienen el don de la fe para multiplicar, para pensar, para tomar decisiones sabias, pero también se han ido preparando. Y el tercer nivel, diría yo, es el tema de la auditoría. Cuando crecemos y tenemos también instituciones que pueden brindar ese ojo avisor para que podamos ser más efectivos en el manejo de las finanzas. Así que cuando hablamos de un indicador saludable en esa mentalidad, estamos hablando de que la solvencia de esa iglesia es producto de la disciplina y del manejo responsable del depósito que Dios nos da. Número 4, se cultiva una mentalidad saludable cuando la enseñanza de la iglesia sobre el dinero propende a una virtud como lo es la generosidad y el desprendimiento. Mire, yo creo que cuando la enseñanza financiera de la iglesia tiende a ser personas mucho más conscientes de dar y de preocuparse por el otro antes que exhibir lo que tengo o de alardear de lo que de alguna manera hemos recibido, creo que lo primero es más importante y debe superar y alejarse de lo segundo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 35, nos da un dicho súper interesante. Él dice: Jesús, el maestro, dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y este es un dicho que se categoriza llamado ágrafa, que son dichos de la Escritura que, aunque no tenemos exactamente el momento en que en el Evangelio canónico fue redactado, sí llega a una tradición que circula y llega a ser canonizado por la iglesia. Aunque no conocemos en alguno de los evangelios cuando Jesús lo dijo, el apóstol Pablo estuvo en contacto con una tradición que nos enseñó este principio, que es de esas cosas que Jesús sí dijo y que esas cosas que Jesús sí enseñó, como esta: hay bienaventuranza en dar que en recibir. Mire, más que en un templo, querida iglesia o personas, pastores que me están escuchando, creo que es importante que nos enfoquemos más que en una visión templocéntrica, en una visión de construir y sembrar y desarrollar y enfocarnos en la gente.
Que nuestro legado, más que una propiedad, pueda ser algo importante. El legado de dónde hemos invertido en la comunidad donde Dios nos ha plantado y cuánta gente está siendo bendecida por nuestra aportación. Cuando pensamos en palabras como generosidad y desprendimiento, la gente puede aportar con mayor generosidad a una causa que sea más grande que ellos. Cuando la gente se da cuenta que apoyamos a personas que verdaderamente están trabajando en las naciones, cuando nuestro dinero rinde para no solamente nuestras necesidades particulares, sino para el huérfano, la viuda, el necesitado, para el deambulante, para el desamparado, creo que la gente puede inclusive tener un sentido de mayor generosidad y desprendimiento para aportar a la misión que el Señor nos ha dado. Y es que el cristianismo ha sido siempre un pionero, un pilar del ministerio cristiano. Ha sido el servicio de compartir con otros la virtud que Dios nos ha dado. Ha sido pionero el cristianismo de instituciones universitarias, instituciones caritativas, instituciones de servicio social en Occidente, en la historia entera, y eso no tiene discusión. Y es que debiéramos tal vez inspirarnos en esos principios bíblicos como la iglesia de los Hechos, una iglesia que compartía todas las cosas, que comían juntos en las casas, que disfrutaban de la oración, que vendían sus propiedades para que nadie tuviese necesidad, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Esa iglesia se parece mucho a la imagen del reino de Dios que el Señor nos presenta. Quiero ir finalizando con hacerle pensar en uno de los discursos más hermosos de Jesús. El Evangelio según San Mateo, que tiene 5 discursos importantes que ayudan a organizar su narrativa. El primero de ellos se llama el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, localizado del capítulo 5 al capítulo 7. Y en ese Sermón del Monte, varias de las enseñanzas más desafiantes que Jesús da tienen que ver con dinero y tienen que ver con la mentalidad correcta para cómo mirar la vida en torno a la finanza. Y en ese discurso Jesús nos dijo que veía con mayor virtud lo que el mundo no quiere ser. En el mundo nadie quiere ser pobre. En el mundo nadie quiere tener hambre ni sed. Pero Jesús dice, bienaventurados, bendecidos son los pobres de espíritu y los que tienen hambre y sed de justicia. Nos presenta una virtud lo que el mundo descarta. Lo que el mundo descarta porque lo ve como menos, Jesús nos presenta que nosotros debemos tener un corazón que se mueva a favor tal vez de lo que el mundo desprecia. Como decíamos antes, nos movemos en la dirección opuesta al mundo. Porque también Jesús nos desafía en el capítulo 6, versículos del 1 al 4 con la limosna. Y nos dice que en vez de hacer lo que hace la gente hoy, sacarse un selfie, una propia foto dándole al que necesita para engrandecer nuestra imagen, que cuando compartamos lo hagamos en silencio, que tu izquierda no sepa, que la derecha no sepa lo que hace tu izquierda y viceversa, y que no llames a pompa. Para cuando vayas a dar, hazlo, porque el Padre bendice a los que dan con alegría. Es esa expresión que dice, haz tesoros en el cielo, no en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. No es que no sea importante en este mundo prosperar. Yo creo que el Evangelio trae un sentido de vida abundante extraordinario. Pero sí que no nos olvidemos que la mayor riqueza o el mayor tesoro que tenemos no se manifiesta en esta tierra, sino en los bienes que ya el Señor nos ha dado y que disfrutaremos todavía en una medida más amplia allá en el reino celestial. Y por último, Mateo en este mismo discurso, en el capítulo 6, vuelve a hablar sobre Dios y la riqueza. ¿Se acuerda? Sobre Mamón, sobre que nadie puede servir a dos señores. Así que en medio de todo este proceso, el Señor nos está desafiando y nos está hablando de que esas virtudes, como la generosidad y el desprendimiento, son valores que se convierten en principios focales que deben formar parte de nuestra conversación sobre el tema del dinero para una iglesia que es bendecida y prosperada. Quiero moverme al finalizar esta lección a darle mis conclusiones. Número 1, una iglesia que cultiva una mentalidad saludable sobre el dinero debe evitar esos extremos defectuosos que señalábamos, ¿verdad? Ni irse al tema del exceso de la manipulación, el chantaje, pero tampoco al defecto, el temor que deja a la gente en la ignorancia. Número 2, el tema del dinero debe formar parte de la perspectiva educativa de la iglesia. No debe ser cargado, pero sí debe haber dentro de nuestro proyecto, de nuestros programas, de nuestros grupos, conversaciones discipulares y saludables sobre este tema. Número 3,
Debemos cuidarnos de que nuestra enseñanza sobre el dinero literalmente se acerque a valores mundanos, como habíamos dicho, como es el egoísmo, el acaparamiento, lo que es el individualismo, ese materialismo que nos mata, ¿verdad? Nuestro discurso de prosperidad, de bendición, de ese shalom integral de Dios en la vida del creyente debe alejarse de esos extremos defectuosos, de la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, ¿verdad? De la vanagloria y de los deseos de la carne, como nos expresó el apóstol Juan. Número 4, el manejo de un equipo competente y de consejeros sabios es importante para el desempeño financiero adecuado de la iglesia. En la multitud de consejos hay sabiduría. Hay que rodearnos de personas que tengan el amor por ese pecunio que Dios ha puesto para la congregación, que viene del insumo de las ofrendas que traemos al Señor, de nuestros diezmos para Él, pero gente que lo maneje con sensibilidad y de acuerdo al Señor. Y por último, una mentalidad saludable sobre el tema del dinero nunca estará completa en la iglesia si deja de expresar o no tiene la oportunidad de que la gente aprenda sobre la caridad cristiana, sobre la siembra en otros y sobre todo del valor del reino de Dios. Cultivemos una iglesia con una mentalidad saludable sobre el tema del dinero. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será 4 conductas que un pastor debe evitar en relación con el dinero. Conducta, pastor, en la que no debes incurrir es: no ofendas a tu feligresía, sé modesto, y no puedes llegar a presumir la bendición de Jehová. El apóstol San Pablo levantó una ofrenda generosa con los hermanos de Macedonia para llevarlo a los pobres de Jerusalén, y él tiene sendos discursos sobre el tema, pero no encontramos eso en cada capítulo de sus epístolas. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con el dinero del Señor. En primer lugar, porque el dinero que se levanta en la iglesia no me pertenece a mí. Aunque yo sea el pastor, yo no tengo la potestad de hacer lo que yo quiero. Te invitamos a que ingreses al portal de Universidad para Líderes y visites la tienda UPL y compra uno de nuestros libros o un kit de estudios de cualquiera de los diplomados. También tienes la opción de matricularte en los programas de conocimiento eclesial, o si prefieres, puedes patrocinar a uno de nuestros alumnos en África. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.